Vale, por favor, ven por UPI porque está gruñendo y yo tengo que empezar clase. Muchas obras y entonces hemos detectado que de pronto necesitamos un poquito de refuerzo frente al pánico escénico. ¿Qué hacer cuando me da angustia enfrentarme a un público y nadie más versado en la materia que una persona que haya crecido en escenarios de teatro? El profesor Luis Carlos tiene un valor importantísimo porque él es periodista investigador y bueno, él es como medio de izquierda, que él se ríe cuando yo digo eso, porque como él ha estado en las zonas de conflicto y se ha metido con el teatro y ha ayudado y hay una cantidad de cosas que hace, entonces pues es una persona muy querida, muy echada para adelante, pero nos va a traer algunas pautas que vienen del teatro para que ustedes aprovechen esa situación. Y de hoy en 8 días vamos a tener aquí de invitado, hoy me dijo que sí, a Norberto Vallejo. ¿Quién es Norberto Vallejo? Norberto Vallejo es un periodista de Caracol Radio que tiene unos programas interesantísimos con temas de libros. Él estudió filosofía, estudió periodismo, ha sido productor, ha sido mano derecha de Julio Sánchez Cristo, de Yamid Amad, de Darío Arismendi. Él es productor de radio y tiene un programa espectacular los domingos en la noche y ese programa tiene que ver con literatura, o sea que él está de la mano siempre de los autores, del que saca el libro y pues vamos a hablar de esas cosas. Entonces, pienso yo que van a ser 2 espacios que tienen que ver con la asignatura, claro está, pero que pretendo les enriquezcan y que hagan un poquito de variación de la clase y que sea un poquito más, como más agradable. Vamos a ver el profe Luis Carlos el viernes a qué nos pone. Muy probablemente nos va a poner a hacer cosas, porque ellos desde el teatro hacen mucho ejercicio y muchas cosas, entonces podría llegar a ser que esto pasara para que se fueran preparando. ¿Les parece chévere? Sí. Claro que sí, Sí, profe. señora. Bueno, bueno, listo, muy bien. Entonces, Paulita y Juan se preparan para el tema de las noticias. Paula va a empezar con su noticia hoy. Bienvenida, Paula. Y después me le das paso a los estudiantes de tu, digamos, a 2 de tu carrera y luego Juan con 2 de ingeniería de sistemas. Bueno, sí, señora. Yo voy a hablar de la noticia que envió la profesora de la educación que estudió a la vuelta a clase en septiembre con la mitad de alumnos. Pues habla de que el Ministerio de Educación está estudiando con las comunidades autónomas cómo organizar la vuelta a clases en septiembre, donde no pueden haber más de 15 estudiantes por aula para cumplir las medidas de distanciamiento y donde también deben desinfectar los centros educativos y se deben usar mascarillas obligatorias. Paulita, contextualízame esa noticia porque esa noticia no es de Colombia, es una noticia internacional. Entonces, este es el caso de España, pero que la envié justamente porque pues para nosotros puede ser un precedente. Esta gente lleva guardada mucho rato. Vamos a ver, claro que ellos fueron muy responsables con ese tema. Dejaron abierta la puerta para que ese coronavirus se metiera por todas partes y entonces ahí tuvieron un confinamiento un poco más largo. Entonces, perdóname la interrupción para que complementes la información. Profe, qué pena, yo también había investigado sobre lo mismo y yo tengo pues algo que añadir. Pues respecto al ministro de Educación, estaba diciendo sobre esa propuesta que es algo inviable, ya que pues el duplicar los grupos significaría en la parte presupuestal más dinero y pues en este momento no lo habría. Entonces ellos lo que planean es formar jornadas escolares, digámoslo por turnos. Entonces en las mañanas estudiarían cierta cantidad de estudiantes, en la tarde otra cantidad.
también tenían otra propuesta de que si no será posible por jornadas, se realizara por días. Entonces, un día estudiaban unos estudiantes y al siguiente otros, y mientras no pudiera asistir al colegio ese día, entonces ese día tomaría la clase virtual Luisa, para no poner ¿eso tanto es riesgo. Colombia o es España? Ese yo lo vi a nivel nacional, No respondiste a mi perdón, a pregunta. nivel internacional. ¿Es Colombia? Porque No, no es Colombia. ok. Entonces, por favor, contextualiza porque ahí es donde uno tiene que ser preciso. ¿Eso es España? Sí, señora, España. Eso fue lo Ah, que dijo el ministro de Educación. ok. Gracias, Luisa. Gracias, muy amable. Bueno, Paulita, ¿quién sigue? Profe, sigue el niño nuevo. No. Yo, Sí, él, profe, él. Dale. buenas noches, compañeros. Buenas noches. Preséntate porque no te conocí. Bueno, mi nombre es Jason Balcero, soy el que está repitiendo la materia. Que ya se va a graduar. Eso sí, exactamente. Dale, Jason, adelante. Bueno, profe, entonces yo investigué una noticia que el titular decía, proponen quitar el pago extra dominicales y horas nocturnas para reactivar la economía. Sí, señora, adelante. Entonces, dice, la presidenta de ACOPI en una entrevista, ¿qué? Espérame un segundo. En una entrevista, ACOPI, en una entrevista habló sobre la reactivación gradual de la economía basada en el anuncio que hizo el presidente Duque de abrir varios sectores de la economía. Pues ella propone que los 7 días de la semana sean considerados ordinarios y las horas nocturnas como normales. Esto con el fin de no recargar mucho más el sector productivo, ya que en estos momentos pues no hay caja ni liquidez. Sí, no hay caja ni liquidez. Y pues recalca que todos debemos hacer un gran esfuerzo para acudir a esta medida, que es pues apoyada también por los líderes de las pymes. Esta propuesta ya fue presentada al gobierno a pocos días de lanzar unos nuevos alivios económicos, principalmente para empresas que no tienen dinero ni para pagar las nóminas, evitando así pues los despidos masivos que pues, también se han venido presentando. Esta medida pues no tiene en cuenta al trabajador, ya que es el principal doliente en esta propuesta. Esta misma ministra también propuso rebajarle el 30% del sueldo a todos los trabajadores durante la emergencia. Esto. Eso propuso la ministra, pero eso es Sí, señora. inconstitucional, no estamos locos, Lucas. Sí, eso, ella fue de hecho muy criticada por haber dicho, digamos, esas propuestas. ¿Y qué ministra fue esa? Ya te digo. Que hoy sí estoy, pero chiviada totalmente. Ya te digo el nombre, que es que no recuerdo. Dame un segundito. Ok, dale, mientras tanto vamos con otra persona y ahorita nos cuentas. Entonces, Juan, No, vamos. ya la tengo. ¿Quién? Ya la tengo. ¿Quién? No, se llama Rosemary Quintero, que es la presidenta de ACOPI. Ah, ok. Esa Que yo dije ministra, no. Sí. Ya veo. Yo sí dije, Dios mío, esto no puede salir del propio gobierno, mejor dicho, se contradice en todo lo que ha planteado. Pero Sí, de hecho hoy también escuché por noticias que el gobierno les va a dar el 40% a las empresas que no han podido tener su actividad empresarial normal para poderle pagar a los empleados la nómina. Sí, profe, buenas noches con Walter González del Ministerio. Ok, ¿y qué es ACOPI? Uy, profe, estás. Uy, hoy sí estoy Espera un grave. segundo. Asociación Colombiana de Pequeños Industriales.
Eso de Siempre pequeñas que industriales, sí. tengan una sigla, no la dejen pasar, porque es necesario contextualizar toda la información. A veces uno empieza por ahí de divertido a hablar a punta de abreviaturas y lo pillan si no sabe de qué estamos hablando, entonces para que nos acostumbremos. Ahora, cuando en los textos se menciona, por ejemplo, a copy de desarrollo, es obligatorio complementar el concepto porque pasa lo que le ha pasado a Jason, y es que no todo el mundo sabe las agremiaciones o las asociaciones a dónde, pues, a qué se dedican. Entonces, si yo, por ejemplo, digo Fedesarrollo, pues Federación en Fedesarrollo, la Federación Nacional de Desarrollo. ENACOPI, Asociación Colombiana de Pequeños Colombiana Industriales. Entonces, siempre en los textos tiene que haber claridad de realmente esa sigla a qué entidad hace referencia para que no se les vaya a olvidar nunca. Muy bien, gracias. Buenas noches, profe, con Walter de usted. Qué pena interrumpir. No, tranquilo, Walter, adelante. Para hacer un aporte ahí a lo que decía el compañero, Sí, el señor. día de hoy en la locución del presidente informaron del tema del subsidio para las nóminas. Salió el señor Luis Alberto Rodríguez, director nacional de planeación, informando pues que aparte del ingreso solidario que va a tener un segundo giro y de la devolución del IVA, el gobierno subsidiará parte de la nómina de las empresas que han disminuido pues sus ventas por este tema del COVID y la pandemia. Entonces va a tener un subsidio de 350.000 pesos por cada uno de sus empleados, los que tengan registrados en su nómina, siempre y cuando se certifiquen que de verdad se ha tenido una disminución en las ventas y pues en los ingresos mensuales, mes a mes, que es en esta pandemia. Entonces eso era como aporte al tema que decía el compañero. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. William. Profe, buenas Walter, noches. Walter. Walter, profe, Walter, sí. Ya te había Profe, puesto. buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Walter, Mi Julián nombre es González, Divier ¿cierto? Perdón un segundito, Divier, un minuto. Walter Ok. Julián González, ¿cierto? Sí, señora, profe. Listo. Divier, Gracias. buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Para ahondar el tema del compañero sobre el tema de las horas extras, de los dominicales, rebaja de salarios y todo ese cuento. Antes de que lo dijera la presidenta de ACOPI, lo propuso fue Germán Vargas Lleras, pues que si no saben es un político muy conocido acá en Colombia, una de las personas más ricas y que pues obviamente él es dueño de muchas empresas y muchas corporaciones acá en Colombia, acá en Bogotá. O sea, por ejemplo, él es dueño de Croydon, que pues yo imagino que conocen esa empresa colombiana que queda su sede acá en Bogotá. Entonces, él fue el primero, sí, creo que fue el domingo, el sábado que yo leí y que salió él dando como esas propuestas para que el gobierno las tuviera en cuenta. Siendo que pues él es el dueño de muchas industrias y obviamente le conviene a él y no tanto al trabajador como tal, al trabajador de a pie, por decirlo así. Y quería complementar eso. Muchas gracias, Divier, muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, Juan, tus invitados. Comienza John Urbano. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe. Yo tengo una noticia que la lanzó El Tiempo, que titula IBM lanza su plataforma gratuita de educación digital en español. Esta plataforma es lanzada por la empresaria estadounidense Jinan Romy, de la multinacional de tecnología y consultoría IBM. Esta plataforma se llama OpenTeach. Es en español y acerca contenidos virtuales del mundo laboral de la industria 4.0, que propone la distribución de las comunidades locales y regionales del habla hispana. Esta plataforma ahora tiene contenidos en español y nos puede equipar para jóvenes entre 14 y 20 años y para profesionales en competencias de tecnologías fundamentadas en
la cibernética, inteligencia artificial y computación de la nube, además de habilidades de profesionales de altamente valorados en el mercado. Pues a mí esta noticia me pareció muy buena, debido a que brinda la oportunidad a jóvenes de aprovechar nuestro tiempo y además de que es una plataforma ya en español que nos brinda mayor oportunidad y flexibilidad al aprender. Perfecto. Muy bien, John. Y estás cumpliendo con Es- las 5W. Muy bien. Profe. ¿Quién sigue, Juan? Listo, sigue Javier Pinilla. Bienvenido, Javier. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo voy a leer sobre un artículo del Tiempo que dice, Claudia López en Foro Mundial de Lideresas contra el COVID-19. Le fue bien. Ajá. Vale. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pues hoy participó en el Women's Leadership in the Post-COVID-19. Este es un foro internacional en el que intervinieron 17 mujeres lideresas de diferentes ciudades y regiones a nivel mundial. Pues el encuentro que hizo a través de una plataforma virtual tenía como objetivo poner sobre la mesa reflexiones y acciones sobre el papel del liderazgo femenino en medio de la pandemia. Ok. ¿Eso lo escribiste tú o estabas leyendo? Pues eso principalmente está en la publicación, En la publicación. profesora. Ah, ok. Bien. Sí, señora. Gracias. Gracias, gracias. Vale. ¿Quién sigue? ¿Voy yo, profe? Sí, señora. Adelante. Sigue Robinson. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo una noticia internacional. Trata de el Instituto de Investigación Biológica de Israel, su sigla es IIBR, Sí. y el Ministerio de Defensa de ese país anunciaron que ya concluyó la fase de desarrollo de un anticuerpo que sería efectivo para neutralizar el COVID-19. El Sí. desarrollo del que se podría convertir en el primer antídoto contra la COVID-19 fue anunciado a través de su cuenta de Twitter por el Ministerio de Defensa de Israel. Según la explicación por parte de las entidades, ahora el antídoto pasa de la fase de desarrollo a la de aceptación de las farmacias, lo que permitiría producirlo masivamente y comercializarlo. Este desarrollo científico estaría conformado con pocas proteínas nocivas para el cuerpo humano y ya se probó en pacientes con causas o riesgos demasiado altos en coronavirus. Ok, Esa Ron. sería mi... ¿Dónde, en qué parte es? En Israel. En Israel. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Quién sigue, Paulita? Profe, sigue David Abril. Buenas noches, profe. Buenas noches, David. compañeros. ¿Cómo estás? Bien, señora. Yo voy a hablar de la noticia de que empiezan a preparar la reapertura de los negocios de calzado, de venta de repuestos, de fábricas de vehículos, de muebles, de maquinaria de equipo. Pues la verdad me parece pues buena la noticia porque pues, yo tengo un almacén de repuestos de carros. Ujú. Y pues, la verdad, pues, hoy para todos está, pues, el, el dinero está complicado. Entonces, pues, me parece bueno, pero pues toca llenar unos protocolos que piden ahí. Y me parece bueno porque, ¿qué? Porque pues,
uno necesitando la plata y varios sectores pueden abrir, sino que pues referente a eso, lo del COVID, pues eso depende de uno, porque pues hay personas que por la calle llevan el tapabocas y no se protegen, entonces pues, de todas maneras se va a seguir propagando. Claro. David, promociona tu compañía, tu empresa. Se llama Deca Repuestos. Y estás lo atendiendo es qué trabajo marcas, qué tipo de repuestos. de todo tipo de carro, de todo tipo de repuestos. Ah, Y bueno, pues ya, ahorita pues tenemos servicio de domicilio. qué bien. ¿Y qué estrategias de negocio has planteado? ¿Tienes nexo con, por ejemplo, con personas de talleres que te compran? Ah, sí, pues yo la verdad, o sea, pues yo llevo con el almacén 2 años y medio y Sí, pues ya tengo tengo bastantes clientes aquí en Suba. qué Entonces, bueno. pues, Bueno, muy bueno. Cuando necesite un repuesto, te llamo. claro, profe, claro que sí. Así es. Es que, ¿qué tal si uno no hace una red? ¿Ustedes se acuerdan del tema del liderazgo colaborativo del que les hablé el primer día? Pues se trata de eso. Si alguien produce empanadas, pues le compramos a él empanadas. Si De los alguien produce... contactos, profe. Señor, Sobre los contactos. claro, es que son importantísimos. Es que realmente el mundo de los negocios es prácticamente el de los contactos. Los grandes en esta vida juegan golf porque juegan golf haciendo negocios. Si no hicieran negocios, no jugaban golf. Entonces, a uno le queda más difícil porque uno no es ni de ese rango, ni de ese nivel, y obviamente tiene la posibilidad de irse a dedicarle el día a jugar golf, pero hay que identificar entre las bases de datos y los contactos lo bueno que puede ser hacer una red. Desde ahora, desde ya, o sea, con todos sus compañeros de universidad, busquen esas redes de negocios y oportunidades. Si alguno vende empanadas, pues le compramos las empanadas. Si venden arepas, compramos las arepas. Si se venden los repuestos, pues es al primero que llamamos. Porque de lo contrario, pues uno no sale adelante. Ese es el secreto de los judíos. Y ustedes saben que judío no hay pobre. Porque el judío se apoya. Porque el judío tiene esa característica en particular. La Universidad Javeriana, digamos yo la llamo la hawaiana y a los que son de la Javeriana les da risa y a ratos les da rabia. Yo les digo que la mejor carrera que tiene la Javeriana es la séptima. Ay, mentiras, no dije eso. Ellos son muy unidos y las redes de negocios que tienen es porque las fortalecen en la universidad. El día que van a abrir una opción de trabajo, llaman primero a sus compañeros y a sus amigos y relacionados y después sí abren la opción para que entren otros. Entonces, muchas universidades se han caracterizado por eso. Por ejemplo, la mía, que es el externado, en el tema hotelero es muy fuerte, pero porque todos los que han salido de esa facultad de hotelería y turismo, todos trabajan en GHL y han hecho unas redes muy grandes. Hoy en día esa cadena tiene como algo así como unos 76 hoteles entre nacionales e internacionales y todos los gerentes de todo, gerente nocturno, gerente de alimentos y bebidas, gerente de seguridad, gerente general, auditores, todos son de la misma universidad. Entonces uno tiene que empezar a ser solidario y a armar redes. Eso es muy importante para los nuevos profesionales. Y pues hay que preguntar. Uno siempre pregunta, oiga, ¿y usted qué negocio tiene? A eso le jala mucha gente haciendo redes y pues prácticamente es una excelente forma de negociar y de apoyarse. Bueno, muy bien, nos quedaron noticias pendientes. No sé por qué los de ingeniería de sistemas no vieron mi noticita que les envié del dron. Profe, yo tengo una. Adelante. Córdoba. ¿Quién me está hablando? Profe. Córdoba. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Qué Buenas pena. noches. Buenas noches, Con adelante. Córdoba. Bueno. Con Yumulmer Córdoba. Profe, en un blog de España
eh, se publicó una noticia sobre sobre los ciberdelincuentes, ¿sí? ¿Qué están Sí, haciendo ellos? O sea, como ahorita se está implementando tanto lo que es el teletrabajo y todo eso, sí, entonces están haciendo, ellos están instalando un software, un malware en las aplicaciones de Zoom, para que cuando uno las instale en los computadores, automáticamente lo que hacen es capturar la pantalla y tener un control remoto pues de todo. Eso es como una VPN, ¿sí? Y que sí. usted puede automáticamente, puede cambiarle pues la contraseña del computador, puede capturar información, puede, no sé, a realizar videos, activar las cámaras y todo eso. O sea, manipular directamente todo el computador. Pues, este es la noticia. Muy bien. También había por ahí rondando una noticia de Zoom. Esa, profe, esa es la de Zoom. ¿Esa es Esa es la la de de Zoom? Zoom, profe. Ah, ok. Señora. Andrés, adelante. Profe, pues a mí me generó mucha controversia, pues ese tema, ¿no? Pues, de los troyanos que están metiendo a Zoom, ¿no? Pues porque, pues, debido a que es como un problema que justamente está haciendo como internamente de los instaladores, ¿no? Pues es algo como que muy malo porque, pues, no están teniendo en cuenta, pues, mucho como el control, ¿no? El control de la seguridad que deben implementar porque pues debido que ahorita normalmente, pues como mi compañero lo decía, muchas personas, no, la mayoría, están utilizando este medio, el cual es Zoom, es uno de los más utilizados. Millones Entonces, de personas. pues, sí, exacto. Entonces me parece muy indignante, ¿no? Pues esta parte de que ellos no tengan como un control, ¿no? Específico para este tipo de irregularidades que se presentan en ese caso, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues es como un troyano, el cual agregan, el cual le da como una puerta de acceso, pues trasera, ¿no? A toda nuestra información, y pues esto conlleva que puedan obtener datos muy personales de nosotros, cuentas bancarias, de todo tipo. Entonces, me parece muy, muy delicado ese tema en esa parte. Esa sería mi opinión ahí. Gracias. Pues gracias, Andrés. Valdría la pena que nuestros compañeros de ingenieros de sistemas de verdad profundizaran en ese tema de Zoom, porque unos dicen que, pues obviamente es eso, el tema de los troyanos, pero ¿hasta qué punto? Por ejemplo, ¿será que si uno maneja una información en el computador, entonces accede a ella o se roba el tema de los contactos? ¿Cómo será? Porque, por Profe, ejemplo, o sea, yo- profe, discúlpeme, qué pena. O sea, cuando yo le estaba hablando de la VPN, automáticamente hace control de todo el computador. O sea, si usted tiene fotos, si usted tiene videos, bueno, lo que tenga usted es más, es tanto así que hasta le puede cambiar la contraseña del computador. ok, sí, por eso es que están aconsejando que esta herramienta no se use con, pues para reuniones como de carácter estatal o de organizaciones que verdaderamente pues tengan información ahí como compleja, ¿no? Profe, yo tengo una opinión. Espérame, Sebastián, 2 segundos, vamos con las damas primero. ¿Quién es Ivonne? Sí, señora. Por parte de mi trabajo, yo trabajo en el Banco Colpatria y allí nos deshabilitarán todo acceso a Zoom porque teníamos para la plataforma de Zoom unas reuniones, pero pues como son por banco, pues obviamente por políticas de seguridad hubo un hackeo en una de las plataformas. Entonces el banco decidió como quitarnos ese acceso y ahora solamente se puede, pues por el Skype empresarial para poder hacer cualquier reunión. No tenemos acceso a Zoom, no podemos ingresar a reuniones ni nada, pues por esto mismo, por lo que se ha venido generando hackeos en bases de datos. Entonces sí lo viví, digamos, en sentido personal, porque pues esta era nuestra base para poder tener una mejor comunicación, pero pues nos toca con Skype ahorita. Pero Con sí, así, Skype. por eso.
Pero señora, Skype es es que hay otros. de pocos usuarios, ¿no? Exacto, entonces, ¿qué hacíamos cuando hacíamos reuniones de varias personas, de usuarios, de internacionales? Porque pues se trabaja con gente de Toronto, de otros países, después se nos facilitaba mucho Zoom. Entonces, Sí. por el hackeo que se realizó, nos lo quitaron, entonces ahora nos toca como cierta cantidad de personas. Como restringir. Ay, Dios, sí. Sí, señora, nosotros Bueno, nos restringieron todo acceso. bueno, muchas gracias. ¿Y qué haces en Colpatria? Yo soy analista de pruebas. Yo estoy en la parte de tecnología. Analizo todos los procesos o todas las aplicaciones del banco antes de pasar a producción. Qué bueno, qué interesante, qué chévere. Gracias, Ivonne. Ujú. Sebastián. Vale. Profe, y pues buenas noches para todos. Digamos que pues, en ese campo hay que hacer una claridad, y es que realmente no es que la plataforma sea insegura. Lo que sucede es que al haber tantas actualizaciones y tantos parcheos, se da la posibilidad de que el usuario pueda descargar diferentes instaladores de terceros. Es decir, que tú entras a cualquier enlace y te dice descargar la aplicación, la instala sin ningún inconveniente, pero esa instalación ya lleva una inserción de un virus o cualquier tipo de malware que te permite tener el control de tu máquina. Más allá de que Zoom sea malo, claramente. El problema es de que al haber tanta demanda, también abre la demanda que pueda haber cualquier tipo de enlace donde tú puedas descargar o pretender descargar el instalador o la actualización de la herramienta, la cual no es fiable. Entonces es más un tema de fuentes que otra cosa. Y pues adicional también hay que entender de que no solo se puede, o sea, cualquier virus puede atacar cualquier aplicación en el sistema operativo. Entonces no solo implica que tú descargues el software desde internet, sino que tú puedes descargar cualquier otro tipo de software que simplemente esté configurado para atacar a la aplicación como tal. Y ahí es donde viene la inclusión del malware. Entonces no es tanto la aplicación, sino que haber una demanda, pues abre las diferentes posibilidades de ataque. Es como Windows. Hace Ya. muchos años el sistema operativo Windows era el que más virus tenía y se hablaba que Linux no tenía virus, o Mac. Pero ya hoy por hoy, pues esa situación ha cambiado y vemos que ya en dispositivos Mac o Linux, pues hay virus y hay formas de ataque. Y es por un tema de demanda. Interesante. Muy bien con esos temas. Bueno, yo creo que agotamos ya entonces. ¿Alguien tiene más noticias o podemos pasar a...? Sí, profe, yo tengo más compañeros. Dale, Y Juan. yo también, profe. ¿Cuántos tiene Paula y cuántos tiene Juan? Yo tengo como 3, profe. Yo tengo 4 más. Que no han hablado nunca, 3. Ok, ¿y Juan? Yo tengo 4. ¿Tampoco han hablado nunca? No. Muy bien, entonces démosle paso a estos compañeros y ahí cerramos noticias para hacer un breve resumen de Un grito desesperado ya como libro y continuamos con el tema de la clase. Adelante, entonces, 1 y 1. Paula, 1. Lady Sánchez, profe. Lady, adelante. Buenas noches, profe, y para todos. Bueno, digamos, yo encontré una noticia internacional donde Roma comienza a usar cascos inteligentes para detectar casos de COVID-19, los cuales están equipados con medidores de temperatura donde se detecta casos de coronavirus con una distancia de 7 metros. Pues tienen pensado, ahorita en el momento hay 2, y tienen pensado pues implementar más para la normalidad del país. Adicional a esto, pues hay que aclarar que esto en Asia ya está. Hasta ahorita se está implementando en Europa. Eso sería, profe. Ok, la gente que se pone el casco y ahí determina si tiene COVID o no. O sea, digamos, te pones el casco y la distancia, pues puedes mirar alrededor quién está, digamos, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, que está mostrando temperaturas altas. Ah, ok. El casco toma la temperatura. O sea, se puede como visualizar, digamos así. Con el casco ves
Ajá. La persona sí tiene la temperatura alta. Como un casco de visión térmica. ¿No? Eso, algo así. Gracias. Ok, bueno, gracias. Gracias. Bueno, entonces, Juan, un invitado. Paola Lara. Paola, adelante. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Profe, yo busqué, fue la primera noticia que usted envió, que son los alivios económicos, economía, sobre los servicios públicos. La Superintendencia de Servicios Públicos recogió todas las disposiciones del gobierno en materia de alivios económicos a lo que tienen derecho los usuarios, de acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y combustible, durante la emergencia que dio el coronavirus. No sé si en estos últimos meses, pues a nosotros nos pasó, el recibo, por ejemplo, del agua, del gas y la luz nos llegó súper costoso, o sea, el doble, prácticamente casi el triple. Entonces, pues es muy... Señora. Que es verdad, a todo el mundo le llegó muy costoso. Sí. Sí, Y pues la profe, verdad, por ejemplo, sí, súper carísimo. Y pues, por ejemplo, aquí en el caso mío, pues vivimos, solo vive mi mamá y yo. Y no consumimos tanto, o sea, nos llegó casi por el doble y fuimos a reclamar a la alcaldía y nos dijeron que no, que supuestamente eso lo miden por cúbicos, de pronto que había una fuga, o sea, inventaron miles de pretextos y no asumieron que fue un alza de costo de estos servicios. Profe, Sebastián Cortázar está pidiendo la palabra. Dale, Sebastián. Perdón, la tenía levantada, perdón, la he dejado Sí, arriba. es que creo que la había dejado levantadita desde la vez pasada. Ah, ok. Bueno, muy querida, muchas gracias, Paola. Profe, yo tengo una opinión sobre el tema. Perdóname porque me Igual, queda la Mulana. sensación de que a Paola le cortamos la intervención. Ah, perdón. Paola. No, profe, pues sí, eso es lo más que todo lo que iba a decir y pues lo que hicieron llegar fueron a un acuerdo de suspensión temporal de estos incrementos tarifatorios, pagos diferidos en facturas y reconexiones. O sea, si uno no paga la factura a tiempo, le dan como una espera para no estar como acelerando esos costos tan altos de reconexión y todo eso. Ay, Eso era todo. Gracias, Paola, gracias. Entonces, ahora sí vale. Yo, Ivonne. Profe Daniel Forero. Después de Ivonne. Pues yo iba a hablar del mismo tema, seguía igual, entonces, pues a mí me parece una noticia engañosa, porque yo averigüé hace el mes pasado, en abril, a finales de abril, hay una noticia que dice Claudia López anuncia descuentos de los servicios públicos. Se supone que en eso habían dicho que para los estratos 1 y 2 iba a haber un aproximado del 20%, y los estratos 1 y 3 del 10%. Leí también, o tengo la noticia, que dice que por la pandemia de coronavirus, la alcaldía emitió un decreto 123 del 2020, cual adoptaba pues estos descuentos. Para la que tú enviaste hoy, nos dicen que va a haber como un pago diferido a las facturas. Como, digamos, uno lo asocia mucho a la parte económica de un cliente o de banco, digamos, la parte diferida es muy dura diferir una factura para una persona de estrato 1 y 2 porque le difere a 2 meses, pero llega la próxima factura y le toca diferir la próxima factura porque tiene que pagar la que diferió la primera, pagar la cuota de esta y pagar la otra que es la cuota. Entonces, me parece a veces muy engañoso estas noticias, o por qué no se dicen de una parte que va a haber un descuento cuando pues a la final de cuentas va a ser lo mismo, que vamos a consumir la luz, obviamente pues porque ya no estamos fuera de los trabajos, estamos más en casa, vivimos ahora todos. En mi parte pues yo vivo con mis hermanos y pues estamos ahora todo el día. Antes pues era solo llegamos tipo 9 de la noche, 10 de la noche y pues se reducen los servicios. Pero entonces sí me parece por parte que son noticias muy engañosas para nosotros, pues porque obviamente los consumos de los servicios suben. Sí, ahí pues
Yo no podría realmente decir si son engañosas o no. Primero que la tiene un medio serio que es Portafolio, que nunca podría utilizar una fake news dentro de su contenido. El La tema de noticia que yo te digo sí, es del periódico del dinero.com, de la economía. O sea, yo la busqué porque sí la había escuchado el porcentaje, entonces me dio como curiosidad de la pasada a la de ahora. Entonces me gustó relacionar las dos. ok, bueno, muy bien. Bueno, Ivonne, gracias. ¿Quién sigue? Gracias. Profe, qué pena, no sé si podría opinar aquí sobre esto. Dale. Sí, profe, bueno, principalmente veo pues que sí, obviamente son revistas serias, pero el tema no es ya solamente de la información de ellas, sino del cumplimiento del Estado. De por sí, yo soy de estrato 2 y pues obviamente todos trabajábamos, aquí en mi casa somos 3, y pues yo salía a las 4 de la mañana y llegaba hasta las 11, ya dado el caso cuando entrara a la universidad. Obviamente se subió el consumo de agua, luz, gas, pero igualmente vi que el recibo llegó y no sé si esté bien, la compañera decía que era como un 10-20% en estratos 2 y vi que el descuento de un recibo de 70-60 mil pesos llegaba por 1.300 pesos. Entonces, pues tampoco no es como lo suficiente, me parece, porque pues hay mucha gente que de verdad lo necesita y que de verdad no tiene pues para pagar y para comer. O sea, pues esa es mi opinión sobre el tema. Digo, pues más que es como el incumplimiento del Estado, porque no lo están haciendo a ciencia cierta bien lo que dijeron que iban a hacer. Sí, ha habido una gran imprecisión. Yo creo que se va a acabar el confinamiento y se va a acabar todo y todavía no han acabado de implementar. Es lo que me queda a mí de sensación, porque en el tema de los servicios públicos se supone que las personas eligen si quieren, si pueden pagar o no. Y si no pueden pagar, pues obviamente les proponían un plan de refinanciación y no iba para pago inmediato, sino, no sé, como meses adelante. Entonces sí es como medio complejo porque las cosas no están pasando así. Lo mismo la entrega de las ayudas y todo lo que, digamos que se nos está yendo la vida en buenas intenciones, pero las ejecuciones están mal. Muy bien, ¿quién sigue, por favor? Porque hoy ya estoy preocupada con el tiempo, porque llevamos 1 hora en el tema de noticias y no debería irse tanto tiempo, pero hay derecho a participación. ¿Quién sigue, por favor? Yo tengo a Miguel Ortiz. Sí, adelante. Bueno, profe, yo voy a hablar de una noticia de un profesor de la Universidad de Estados Unidos, de Pittsburgh, quien estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos sobre el COVID-19, fue hallado muerto. El profesor asistente de una investigación identificado como Big Louis fue encontrado en su casa con heridas de bala de la cabeza, el cuello, el torso y extremidades, según el Departamento de Policía de Ross. También, pues aparte de eso, había como un señor en un auto que también se suicidó con origen desconocido. ¿De qué universidad son? ¿Pittsburgh? Sí, señora. Esto Pittsburgh. quién sabe ahorita cuánta gente por ahí de pronto aparece mal por aquello. O sea, qué pena, pero claro, yo no sé por qué, por ejemplo, surge la pandemia en Wuhan y no se contagia a nadie de otra población, sino todo de Wuhan. Esto tiene unos tintes ahí como muy raros y empiezan a aparecer cosas así difíciles de entender. Bueno, adelante, ¿a quién le toca? Profe, sigue Andrés Alejandro. Andrés Alejandro. Yo ya hablé sobre el tema de esto, Marta, interrumpí ahí, entonces, gracias. Bueno, gracias. Sí. Profe Walter. Walter. Profesor, de igual manera que mi compañero, pues intercedí cuando se estaba dando la noticia de la economía, pues para avanzar. Entonces ya, muchas gracias. Ok, bueno, adelante, ¿quién sigue?
Yo tengo a Ivonne Molano, no sé si tendrá una diferente. No, yo Iván, ya hablé, gracias. ahí Fue voy. la de, Ajá. Ok, fue la de los servicios públicos. ¿quién sigue? Hace rato me dice que quería hablar Andrés Felipe Rodríguez. Ok. Profe, por ahora, pues para que avance la clase, prefiero ceder la palabra. Ah, ok. Bueno, Andrés, gracias. Ok. ¿Y quién seguiría, Juan? Y entonces, por último, a César Vargas. César, adelante. Buenas noches. Buenas noches, César. Bueno, yo leí una noticia que salió en el periódico El Tiempo. Esta noticia se titula COVID-19, más de 60 municipios ya pidieron permiso para abrir. Sí. Básicamente, esta noticia habla sobre la posibilidad de realizar una reapertura gradual en los municipios denominados como municipios no COVID. Estos municipios son los que en donde no se ha presentado casos de COVID-19. Se habla que para poder realizar la reapertura del municipio como tal, el alcalde debe realizar una solicitud a varias personas, pues digamos, en cuanto al Ministerio del Interior, tiene que enviar la propuesta al Ministerio del Interior y tiene que ser revisada por Ministerios de Salud y Comercio para ver si tienen la posibilidad de poder reabrir el comercio como tal. Esta idea fue planteada por la ministra del Interior, Alicia Arango. Y la decisión es netamente de criterio del alcalde como tal de cada municipio. Cada alcalde decide si abrir o no abrir el municipio como tal. Muchas gracias, César. Sí, es así. Muy bien. ¿Vale? Bueno, entonces, una persona de cada programa que se encargue de hacer toda la sinopsis de el libro que nos tenía ayer preocupados, que era Un grito desesperado de Carlos Cuauhtémoc. ¿Alguien tiene lista esa sinopsis o no? Porque ya nos quedamos determinando personajes desde el punto de vista del contexto, de situación psicológica, el papel que juegan dentro de la historia, y hoy vamos a cerrar el tema del libro con una sinopsis. ¿Alguien la tiene? ¿O no, Pis? ¿Divier? Profe, pues yo leí algo y también vi un pequeño video. Sí. Entonces, si quiere, pues, puedo ahondar algo. Bueno, y sé que Eduardo va a complementar. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Bueno, sí, señora. Ok, adelante. Entonces empieza a dividir y complementa Eduardo. Bueno, pues acá habla, o sea, que es un libro que contiene 19 capítulos, ¿sí? Y que, pues lo voy a decir como así de forma general, o la profe quiere que... No, que de ahonde forma más, general. Sinopsis es general. Ok, profe, listo, vale. Entonces, esto ahonda o cuenta de un personaje, el personaje principal es Gerardo, quien es el que narra un documento que ya les explico. El hermano de Gerardo tiene un hermano que se llama Saúl, ¿sí? Y Gerardo, en el colegio donde ellos estudian, tiene un odio profundo sobre el rector que se llama Tadeo. A él le roba un portafolio que es muy importante para el director, para Tadeo. Y luego él mira el interior de ese portafolio, en donde hay X series de documentos, papeles,
bueno, muchas cosas importantes. Él las mira y las lee y él valida que tiene una importancia alta y fotocopia todos esos documentos y después vuelve y le entrega el portafolio al director. Dentro de los documentos que él haya, hay una carta del director dirigida a su esposa sobre un evento ocurrido y que ahí el personaje principal es Saúl, que es el hermano de Gerardo. ¿Sí? Este evento nos dice que Saúl, pues que era una persona como un poco complicada en el tema de disciplina. Y él a la esposa del señor le genera como un conflicto físico, o sea, tienen como un alegato, como una especie de pelea, y la señora se encontraba en estado de embarazo. Dado a esto y dado a este inconveniente, la señora pues pierde el hijo, ¿sí? Más adelante Gerardo se da cuenta que quien hizo el que generó ese inconveniente fue su hermano. También, creo que tengo mis apuntes acá. Luego de eso, el director va al salón de clase y entabla unos ciertos temas como de reflexión hacia los padres, porque al final de eso llega como el papá de ellos, que es el señor Hernández, el papá de Saúl, el papá de Gerardo, tiene muchos conflictos con ellos. Y el director va al salón de clases de Gerardo y les ahonda como en el tema para que, pues como para tratar de minimizar estos inconvenientes intrafamiliares, que es lo que enronda todo este libro. Cuando el director asiste, también les dice que vayan a como un estilo de conferencia. Ahí Gerardo conoce a otro personaje que integra acá, que se llama Sayan, de la que al final tienen una relación entre Gerardo y Sayan. Dado el conflicto interno familiar entre Saúl y el hermano entre Saúl y el papá de ellos dos, desafortunadamente Saúl decide quitarse la vida y aparece ahorcado creo que es en un árbol, si no estoy mal. Bueno, démosle Ya paso. después de... Muy bien, démosle paso a Eduardo. Gracias hasta ahí. Listo. Gracias, muy amable. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, profe. Entonces, usaré una metodología similar a la de mi compañero cuando quiso referirse a la lectura por párrafos, por capítulos, qué pena. Inicialmente en la novela El grito desesperado, vemos que habla sobre el capítulo La metamorfosis. Es muy narrativa y muestra el dolor que sufre mucho una pareja, y es una noticia tan desgarradora al perder la vida del hijo. Lo que dije en la clase anterior, ellos no se acomplejaron y buscaron la manera de transformar ese dolor y convertirlo en un medio para ayudar a muchas personas. En el segundo capítulo, que se refiere al robo del portafolios, se presentan una serie de problemas intrafamiliares que causó que el padre de familia de Saúl se acercara y pues ya aducido a su comportamiento típico del doctor Hernández, lo que hizo fue reprenderlo. El hijo se escapó y el hermano menor de Saúl, cuando fue citado, él como un acto de venganza, él lo que hizo fue tomar el portafolio del rector. Ya más adelante, lo que pasa con este joven, que es el protagonista de la historia, se sorprende bastante al no entender por qué una persona que él desprecia tanto como su rector
tiene en su poder cartas románticas y manuscritos. Él es un joven que nunca conoció el amor de manera propia con su familia. Él de una manera busca justificar y una actuación burlona cuando se refiere hacia los manuscritos que él encontró. Pero al leerlos le causó tanta intriga que él quiso experimentarla. Entonces, él quiso intervenir refiriéndose a su padre, acercándose, buscando qué se sentía ese sentimiento para él y su familia. Ya más adelante, pues, vemos el tema de los pasos para la superación plena. Se habla de algo muy importante que es doblegar el orgullo, y esto es un paso fundamental para entender que no somos perfectos. Hay que hacer un puente de la humildad, qué pena no me expresé bien, para reconocer que siempre tenemos la opción de aprender y que no nos sabemos todos, siempre hay alguien que nos va a aportar algo en la vida. Siempre que cometemos alguna falencia, el director lo hace recalcar que nosotros tenemos que preservar en soledad. ¿Qué es eso? Cada vez que cometamos un error, lo mejor es aislarnos, recapacitar y formular la mejor manera de corregirlo. Más adelante hay un punto que es el capítulo 6, donde habla del alboroto en el aula. Los muchachos, por una aceptación social, como lo hacen ver ahí, todos son muy indisciplinados, que es una conducta que vemos normal en los jóvenes, inclusive uno. Es una rebeldía, una burla, una falta de respeto con cualquier persona, y en realidad él les hace ver a los estudiantes que eso lo hacemos es como una aceptación social, no porque sea un comportamiento natural. El rector en ese momento capta la atención de todos los estudiantes y les enseña los valores fundamentales de la vida y el orden en el que hay que tomarlos. Entre ellos, primero está Dios, luego la familia y después otras personas que llegan a intervenir en nuestras vidas. El impacto que causan los estudiantes es tanto que ellos empiezan a abrirse y empiezan a expresar sus problemas personales para que él los aconseje. Vieron esa posibilidad de arreglar sus soluciones, que se les quitó la pena en público y empezaron a contar sus problemas. Bueno. Espérame, Eduardo, ¿hay alguien, perdóname, hay alguien en el curso que piense que la temática planteada por el libro es una temática equivocada? ¿O todos estamos de acuerdo con el autor? No comentarios. Pues, profe, yo al comienzo de pronto no estaba un poco de acuerdo con algunas cosas porque lo interiorizaba al que yo soy mamá y planteaba pues el tema del libro de la superación familiar más que todo, y planteaba en el tema de la pareja que era primero que los hijos, ¿sí? Porque primero uno tenía una pareja, luego tenía los hijos y uno debía como fortalecer el vínculo con su pareja y ponerlo como prioridad, si lo puedo decir en esa palabra, antes que a sus hijos, porque ese era el ejemplo que uno le daba a ellos, ¿sí? Y lo que uno veía, lo que ellos veían en uno lo replicaban. Entonces en algún momento pues sí estuve en desacuerdo con eso, pues porque en mi concepto para mí mi hija es mi prioridad, es como mi foco, pero ya después de que seguir leyendo la lectura y pues como la forma en que él hacía ver el por qué primero era la pareja, porque ese era como la manera en que nuestros hijos iban a entender que aunque son importantes, pues también es importante crear un vínculo de familia, de unión, de respeto. Entonces ya ahí sí me acoplé como a la idea y pues la verdad me pareció bastante interesante la idea que reflejó. ¿Qué dice Camilo Ramírez acerca de eso?
¿Estás en acuerdo o en desacuerdo? Pues igual, profe, lo que, como el punto, en el punto de vista de padre también plantea lo mismo que la compañera, ¿sí? Uno como que empieza ahí, como que ve puntos que dice, metiéndose uno como en el contexto, dice, yo no lo haría, pero después uno empieza como a darle paso y uno como que, bueno, está bien, sí, pero después al tiempo uno dice, ok, tiene muchos puntos de vista, el cual estoy de acuerdo con ellos. Pues eso es lo que como por encima se puede decir con respecto a la temática del autor. Okay. Profe, ¿No está hoy por acá? Para ver qué nos dice. ¿Quién dijo, profe? yo, César Vargas. Hola, César. ¿Estás en acuerdo o en desacuerdo? Pues digamos que sí estoy de acuerdo en cierta parte, pero pues es que también hay que ver el tipo de crianza que hemos tenido nosotros. En este caso, yo al ser una persona, digamos que medio joven y que mis papás son jóvenes aún, digamos que esa crianza de que el esposo es primero antes que los hijos está mal vista en cuanto a una familia que sea, digamos, como más, eh, que tenga como otro tipo de pensamiento en cuanto a, o sea, es muy diferente, digamos, que mi mamá priorice a mi papá en cuanto a nosotros, a que mi abuela priorice a mi abuelo en cuanto a sus hijos. Siempre en nuestra familia pasó de que mi abuela servía la comida, primero era la comida de mi abuelo y él siempre era el pedazo de carne más grande, el plato más grande la comida, todo era así. Si Sí, había carne para una sola persona, la persona que comía carne o pollo era mi abuelo. y así es. El resto de familia comía huevo o simplemente comía arroz con lo que hubiera. El patriarca es el que tiene la prioridad. Hoy en día las Exacto. mamás dicen, no, usted no come, comen los niños. Eso ha cambiado un poquito a nivel cultural. Sí, señora. Muchas veces mis papás dejaron de comer para darnos comida a nosotros, Claro. cuando con mis abuelos pasaba al revés. Con mis abuelos comía mi abuelo, que era el que llevaba el dinero a la casa, y si no tenían sino solo agua de panela y pan para mis tíos y mi mamá, entonces pues así tocaba. De Sí. lo contrario, siempre era la prioridad para el hombre de la casa, que en este caso era mi abuelo, que era el que llevaba el dinero para la casa. Mi abuela trabajó por necesidad, porque de lo contrario ella no la hubiera dejado trabajar mi abuelo. Sí. A diferencia por lo menos de mis padres ya tuvieron otra mentalidad, ya los dos salieron a trabajar, digamos que los dos mantenían el hogar, había una igualdad de condición entre los dos en cuanto al hogar. Entonces, digamos que la forma de verlo, el libro como tal, es muy diferente en cuanto a la crianza que uno haya tenido o en cuanto a los espejos que uno haya tenido. Sí. Por lo menos en mi caso, sí, yo no tengo un pensamiento de que todo tiene que ser igual, de la igualdad de condiciones, de que se debe respetar a la mujer, se debe respetar a los hijos, que se debe respetar el hogar. Si yo no tengo ese pensamiento, para mí el libro va a ser muy malo, porque me está contradiciendo mi forma de ser. Pero si yo tengo un pensamiento en que primero son mis hijos, en que primero tengo que pensar por mi hogar, en que hay una igualdad de condiciones, de que yo no puedo estar golpeando a mis hijos y a mi esposa sin antes, digamos, haber entablado como una conversación o arreglar los problemas, si uno piensa en arreglar los problemas a las patadas. Entonces, eso también depende del tipo o pues de la forma de ser de uno y de la forma de pensamiento que uno tenga. Correcto, sí. Es también el contexto cultural, ¿no? Ya vi por ahí a Yersinio. Yersinio, ¿qué opina? Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues, y a todos los compañeros, buenas noches. Pues de acuerdo con los compañeros, sí, porque
pues todos los tiempos pues cambian, ¿sí? Ya los hogares son diferentes, como dicen hace unos años, con los abuelos era diferente la actitud hacia la esposa, hacia los hijos. Luego nuestros padres pues ya fue diferente. Ahora nosotros, por lo menos yo que tengo mi hogar, es diferente. En este libro podemos, de pronto eres como llevar a la reflexión y buscar como también errores o cosas en las que uno está errado, ¿sí? Como padre, como hijo. Entonces, esa cuestión, pues para mí el libro me enseña y pues lo que yo veo es que pues en la familia hay unos pilares, ¿sí? Que son papá y mamá. Y es una prioridad, pero también como que todo en un momento, cada uno tiene su prioridad, ¿sí? Los hijos Claro. también se vuelven prioridad en cierto momento más que el esposo o la esposa, ¿sí? Ya por ejemplo decir lo que decía de pronto el compañero que al abuelo le dan el pedazo de carne más grande, esa cuestión. Hoy en día es equitativo, si hay un pedazo de carne se reparte para todos, porque todos somos prioridad, Así ¿sí? es. Ya si, por ejemplo, decir en el caso mío con mi esposa, pues los dos trabajamos, ¿sí? Y ya sacamos el hogar adelante y ya, por ejemplo, decir, si yo llego primero a mi casa, saludo a mis hijos, en ese momento que yo llego, mis hijos se vuelve la prioridad en atenderlos. Mi esposa llega luego, pues ya la prioridad es atender a mi esposa cuando ella llega, ¿sí? Porque ya atendí a mis hijos, entonces ahora la prioridad es mi esposa y viceversa. Si me falla primero, la prioridad son los niños. Si ya llego yo, ya soy la prioridad, ¿sí? O sea, creo que se debe manejar en eso y es lo que nos enseña el libro también, como a buscar esa forma de dar prioridad a las cosas, a buscar soluciones, a buscar muchas cosas. Y pues ya ahí por ahorita dejemos así, ya seguimos interviniendo más adelante. Pues sí, muy bien. Bueno, ahí vamos a dejar el grito desesperado, porque realmente pues ya tienen 2 libros ahí en sus saberes, no los leyeron del todo, pero por lo menos ya hay 2 en la lista, sumados a los que ya tenían y algunos que no tenían ningún libro, ya tienen una temática diferente para poder conversar, compartir y conocer de la literatura. En este momento voy a darles un concepto de carácter teórico, voy a compartir mi pantalla. Por favor, tanto Juan como Paula, si tienen algún comentario de algún estudiante, por favor me avisan porque pues cuando comparto pantalla quedo completamente ciega. Entonces la idea es compartir mi presentación de PowerPoint. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos los que participaron en este ejercicio y ay Señor Jesucristo, María y José, se me perdió el cuadro, listo, perfecto. Muy bien. Entonces, habíamos quedado como por acá. Muy bien. Es necesario que cuando nosotros estemos haciendo uso de nuestra lengua castellana, usemos muy bien los conectores, porque los conectores, como bien lo dice el nombre, son, digamos, herramientas que yo voy a tener para unir frases o para unir oraciones, ¿sí? Entonces, ahí nos dicen, por ejemplo, expresiones conjuntivas o de enlace relacionan una oración con otra. Si anteceden a una oración interrogativa, deben ir en posición inclinada. Estos son conceptos que se tienen para el manejo de textos literarios. Entonces, cuando uno ve que en el libro hay alguna situación que está sirviendo de conector, si hay una oración o algo en particular que está relacionando dos, siempre va a estar, antes de una oración interrogativa, se va a utilizar la letra inclinada. Por eso es que en nuestros ordenadores está la letra inclinada. Ahora, los conectores, tanto en la oralidad como en el texto escrito, nos ayudan a darle descanso a esa redacción
a ese estilo que tengo al escribir. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo a nivel de conector? Pero, pues, ¿por qué? Entonces, en efecto, aunque yo creo que ustedes lo notan más en la oralidad que en el escrito, pero todos los conectores están presentes en los dos esquemas o los dos tipos de lenguaje. Finalmente, entre tanto, en consecuencia, entre otras cosas, de lo contrario, asimismo, en resumen, de otro modo, sin embargo, no obstante, con todo, de otra manera. ¿Qué ocurre a veces? Finalmente, las personas cuando en la oralidad se acostumbran a un mismo conector, pareciera que su interpretación, digamos, del texto oral recurriera a la situación de la muletilla. Entonces, no sé si han escuchado, por ejemplo, personas que permanentemente están de la misma manera, de la misma manera, de la misma manera, en consecuencia. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de compartir todas esas acepciones que para nosotros implican conexión entre una frase y otra. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Es bueno que entonces, por ejemplo, tengan referencia a eso, tómenle una foto porque pues esos son los conectores que a uno le hacen falta cuando está uniendo frases. De hecho, las oraciones que quedan relacionadas por medio de conectores ganan en riqueza de redacción. A veces uno no sabe qué hacer con dos propuestas, entonces utiliza conectores. Lo repito, pero, pues, ¿por qué? Entonces, en efecto, aunque, además, según eso, entre tanto, finalmente, en consecuencia, entre otras cosas, de lo contrario, asimismo, en resumen, de otro modo, sin embargo, no obstante, con todo de otra manera. Son recursos de nuestra lengua castellana, muy útiles. Y pues la idea es no caer en repeticiones de la misma. Yo tengo un profesor en comunicación que siempre dice de la misma manera y cuando está en clase de la misma manera lo dice 100 veces y es un muy buen periodista, por ejemplo. Es un muy buen comunicador, entonces no hay que caer en estas cosas. Todos realmente pues estamos sujetos al tema de la crítica constante, pero como aprendíamos ayer de la mano de Cuauhtémoc, pues nos vamos a equivocar y vamos a revisar qué estamos haciendo y puede ser que no lo teníamos y se nos pegó. Pero bueno, desde que estemos en evolución y en crecimiento es importante. Las preposiciones, por ejemplo, Paulita, ¿será que le puedes dar entrada? No sé quién entró, no, ya vi. Joseph que se cayó. Muy bien. Tenemos las preposiciones que son a, ante, bajo, con, contra, de, ahí bueno, desde, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre y tras. Esa es la función de las preposiciones también, conectar. Ante tal circunstancia, bajo la mirada de fulano de tal, con relación a, contra lo que usted dice, de la misma manera, desde este punto de vista, mirando hacia la perspectiva que usted está planteando. Entonces, las preposiciones nos ayudan también como función de conector. Entonces, para que las tengan presentes. Aquí entramos nosotros a unos signos de puntuación que obviamente es claro que hay que revisarlos. Aquí están generales, están, por ejemplo, el paréntesis, los signos de interrogación, los signos de exclamación, el guión, raya, las comillas. Entonces vamos a ver estos cómo nos van apareciendo. Entonces el punto. El punto sirve para marcar el fin de una frase. Cuando estoy buscando estilo, es preferible utilizar la redacción de frases. La frase es la unidad mínima con sentido completo, ¿sí?
Por ejemplo, hay frases muy cortas. Buenos días. ¿Cómo te fue hoy? Ahí ya la estoy alargando un poquitico a nivel de cantidad de palabras que conforman la frase. Pero cuando a veces las frases se van largas, la gente empieza a explicar en su texto casi como el Chavo. Y entonces, y fuimos, y vimos, y llegamos, y tal vez trajimos, y entonces coma y coma y coma y coma, no es bueno. Es mejor separar por puntos. Cuando ustedes vean que en esa frase que está conformando una oración, porque pues digamos que la unidad lógica es palabras, arman frases, frases, arman oraciones, oraciones, arman párrafos. Entonces, eso lo tenemos que tener claro porque más adelante vamos a ver cómo se nos va dando sentido a todo esto a nivel de manejo gramatical. Entonces, el punto, por ejemplo, sirve para marcar el fin de una frase. Si ustedes ven que la idea terminó allí, utilizan punto. También sirve en la lectura para la pequeña pausa. Cuando los textos están mal escritos, que no uno encuentra punto por ninguna parte, la gente se ahoga en la lectura, entonces no es fácil leer. Siempre es importante tener en cuenta, qué pena que haga yo la reflexión, pero pues acá nos tocó lavar culpas desde la primaria. Pero seguimos viendo en la redacción de los adultos cosas como esta. Después de un punto siempre tiene que haber mayúscula. Entonces, no olvidar que después de punto iniciamos nueva frase con mayúscula. El punto se usa después de una abreviatura. Por ejemplo, cuando voy a escribir la palabra adjetivo, la abreviatura es ADJ. Después de ADJ tiene que haber un punto. Es lo que a mí me está significando que es una abreviatura. Normalmente la gente escribe etcétera, etc. Y nadie escribe la palabra completa. Entonces, etc. punto. Señora, SRA, punto. Señor, SR, punto. Siempre la abreviatura lleva un punto para indicar que es abreviatura. Entonces, hay que tener en cuenta ese puntito. ¿Qué otros puntos tenemos? Tenemos el punto aparte. El punto aparte separa párrafos. Entonces, ahí dice, al usarlo se sigue escribiendo en el renglón siguiente. Si era punto aparte es porque finalicé esa idea, pero si sigo hablando del mismo tema, obviamente no puedo sacar las frases aquellas que van en ese contexto. Si cambio de idea, sí utilizo el punto aparte y cambio de párrafo. A ver, que por aquí están entrando. Muy bien. El punto seguido separa oraciones que pertenecen al mismo párrafo. Entonces, obviamente se continúa escribiendo en el mismo renglón. El punto final ya es finalización de texto, ya no escribí más, nada que ver. Entonces, todos claros con nuestros puntos y cuánto se usa. Muy bien, ya no tenemos opción de embarrarla. Los dos puntos, ¿cuándo se usan? Cuando tengo una hora, 8:30 de la mañana, tiene 2 puntos entre el 8 y el 30. En el saludo de las cartas, apreciado señor, 2 puntos. Distinguido ministro, 2 puntos. Y después de las palabras referencia o de la correspondiente abreviatura que es REF. También va de los 2 puntos después del asunto, que eso lo utiliza uno mucho en las cartas de carácter comercial y en los informes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy contando acerca de repuestos, entonces yo digo, tengo repuestos, bueno, perdón, lo que voy a decir, no haya mi experto en los repuestos, ¿no? Es que me acordé de ti, entonces, tengo correas de repartición, referencia, 2 puntos y marca de ahí en adelante cuáles son esas
esas referencias específicas que tiene ese repuesto en particular. Después de la palabra que antecede a una cita, entonces voy a decir, el autor afirma lo siguiente, 2 puntos. El desarrollo de los pueblos de América Latina aún está lejos de alcanzarse. Y ahí se pone punto. Entonces, si hay una frase que haga referencia a alguien que así lo planteó, así lo dijo. Por ejemplo, en los periódicos normalmente uno dice en rueda de prensa, esta mañana el presidente doctor Iván Duque Márquez dijo 2 puntos. Y ahí, si es literal, obviamente tendría que abrir comillas. Pero si no, si es un resumen, uno identifica cuando resumen porque no va entrecomillado, y si va entrecomillado, pues es la voz precisa de la persona que dio el testimonio. Entonces es muy importante tener en cuenta cuando se usan estos 2 puntitos. Después de la palabra que anuncia enumeración, por ejemplo, la descripción interna de la casa es 4 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina, garaje y depósito. Entonces, cuando voy a enumerar, utilizo 2 puntos también. Después de cualquier palabra, frase u oración que requiere explicación. Los hechos ocurrieron así. 2 puntos. A las 3 de la mañana, etc, etc, etc. Entonces, nueva utilización de los 2 puntos. Y después de las palabras de concepto jurídico que son decreta, resuelve, certifica, informa, hace saber, acuerda y ordena. Siempre que existan estos aspectos resolutivos en un documento, siempre irán 2 puntos. Esto normalmente es en la parte resolutiva. Primero hacen una parte emotiva, que es la exposición del argumento que lo lleva a uno a concretar esto. Cuando uno va a ver una norma, la norma pues se justifica y dice de dónde salió y quiénes intervinieron y cuál fue la etapa procesal que debió haber asumido, y finalmente dice, decreta, 2 puntos, que la ciudadanía va a estar confinada hasta el día 25 de mayo, que se darán, etc, etc, etc. Entonces siempre 2 punticos después de esas palabras. Puntos suspensivos, y aquí no faltará el que quiera marcar muchos puntos suspensivos. ¿Cuántos más o menos creen ustedes que se marcan cuando uno dice puntos suspensivos? 3. 3, muy bien. Son solo 3, porque cuando uno pone más, por ejemplo aquí en aquí aparece 3 punticos, bueno, esto ya es una indicación, pero normalmente son 3. Hay gente a la que le encanta poner altísimos puntos. Entonces, el signo consiste en 3 puntos seguidos. Aquí está resaltado entre los 2 paréntesis. En figuras literarias, cuando los puntos suspensivos reemplazan el sentido de la frase, por ejemplo, no te arriesgues a los peligros, porque tanto va el cántaro al agua, ¿qué sigue? Hasta que por fin se rompe. Exactamente. Entonces, como todo el mundo sabe que es que lo que sigue es hasta que al fin se rompe, entonces uno le deja a la imaginación del lector qué es lo que sigue. El problema es cuando uno hace las cosas tipo Chavo del 8, que no sabe qué es lo que viene a continuación. Pero siempre que estén tratando de sugerirle al lector que termine la frase, vienen los 3 puntos suspensivos. Entonces, esa es una utilización del punto suspensivo. Para reforzar psicológicamente el sentido de una palabra o expresión. Entonces, por ejemplo, ya veré lo que hago contigo. 3 puntos suspensivos.
y tú tendrás que arrepentirte. Señor Jesucristo, a uno le dicen eso y como quien dice, algo malo va a pasar. ¿En qué me metí? Entonces, fíjense que en esta expresión psicológica, ya veré lo que hago contigo. Como quien dice, aténgase a las consecuencias, ¿no? Y tú tendrás que arrepentirte. Entonces, para que la persona imagine qué es lo que va a pasar con la primera expresión, entonces es el reforzamiento psicológico del sentido de la expresión. Para indicar número indefinido, ¿qué sugiere que el texto original desapareció o fue imposible reconstruirlo? Entonces, hay muchas piezas que uno, no sé, textos que han, por el deterioro, que no están en museos o que estaban guardados y que ocurrió un incendio y cosas de estas. Entonces, cuando viene la reconstrucción, y no se alcanza a encontrar el resto de la letra. Por ejemplo, una carta que uno guardó durante mucho tiempo y se mojó y se borró la mitad de la carta. Entonces, si uno escribe sobre la carta, el texto original va hasta determinado punto. Si hago referencia a ese texto original, de ahí en adelante, cuando ya no encuentro más referencia con ese autor, utilizo los 3 punticos que son mis puntos suspensivos. ¿Por qué les hago referencia a esta utilización de signos de puntuación? Porque es que como nuestra misión es leer, obviamente los textos a veces de carácter técnico no recurren a todas estas figurillas, pero los literarios sí. Entonces uno dice, uy, ¿y esto aquí qué sentido tiene? Entonces estamos aprendiendo signos de puntuación versus el tema que estamos desarrollando, que es la lectura crítica, el conocimiento de algunos textos. Para tener en cuenta, después de 2 puntos suspensivos se escribe iniciando párrafo con minúscula. Yo por allá atrás en la presentación tengo un error que siempre digo que tengo que corregir y no lo corrijo. Vamos con el punto y coma. ¿Cuándo se usa el punto y coma? Para separar frases dentro de un párrafo indicando grupos. Entonces, por ejemplo, el menaje del local lo componen, si ven otra vez ahí mayúscula, mesas y sillas, punto y coma, manteles y servilletas, punto y coma, cubiertos y cristales. Como quien dice, estoy agregando similares. Entonces, cuando estoy haciendo esa organización en la descripción, pienso primero por familias que puedo agrupar, pero como son una cantidad de conceptos metidos dentro de la misma frase, es mejor utilizar punto y coma. ¿Vamos bien? Por favor, denme señales de vida. Sí, señora. Sí, señora. ¿Sabían cosas de estas o no sabían? Sí, señora. Ah, no, todas no. ¿Todas no? Bueno, muy bien. Esa era como la idea. Para los paréntesis, para encerrar palabras o expresiones explicativas que se incorporan abruptamente en la oración. Entonces, cuando uno encuentra que hay una frase que está metida dentro de paréntesis, es porque la frase normalmente está explicando nuevos conceptos acerca de. Entonces, hace algunos años, abro paréntesis, la obtención de materias primas era fácil y cierro paréntesis. Nuestros productos salían a buen precio para el consumidor, pero si ustedes se fijan, yo sin la aclaración puedo encontrar el sentido de la expresión. Hace algunos años nuestros productos salían a buen precio para el consumidor, pero es mejor tener ahí una aclaración, porque muy probablemente esto cambia, la obtención de materias primas era fácil, ¿sí? Y ahí yo cambio el sentido y empiezo a focalizar al lector acerca de para dónde es que quiero yo que él mire. Entonces, esa es la utilización del paréntesis dentro del texto literario.
para encerrar el criterio del escritor o del autor. Si fuéramos a hacer estuviéramos haciendo una sinopsis escrita del libro Un grito desesperado, pero conocemos la opinión de Carlos Cuauhtémoc en esa parte especial, podemos escribir y la opinión de Cuauhtémoc sobre lo que estamos diciendo la dejamos allí claramente expuesta. ¿Entendido, mis chinitos? Profe, una Señora. pregunta. Señor, ¿quién quiere De que preguntar? continúes. Yo, Oscar, Oscar, dale. ¿qué diferencia hay entre paréntesis a un entre comillas, por decir, pues hablando en el contexto que anteriormente relacionados? Que las comillas son literales, mientras que lo que yo escribo dentro de paréntesis hace referencia al autor, pero no cito sus palabras. ¿Me entiendes? Entonces, el entrecomillado es porque esa persona lo planteó así. Por ejemplo, hay cosas que los medios de comunicación en las noticias no pueden hacer, y es que sí están haciendo referencia a algo que planteó la figura pública o que lo dijo el personaje en público y lo están dejando escrito en la nota, así tenga errores, uno no puede corregirlo y va entrecomillado. Eso les puede pasar a ustedes, por ejemplo, con una entrevista a alguien de su carrera o alguien importante que estén haciendo una reseña o un reportaje. El reportaje siempre tiene como base la entrevista, ¿no? Entonces, la entrevista es solo preguntas y respuestas con textos encadenados y el reportaje es haber tomado la entrevista para escribir acerca de un tema y engrandecerlo. Entonces, cuando tengo comillas es porque así lo dijo el autor. Y si el autor se expresó mal, así mismo se lo publico, no le puedo corregir. Entonces, Ok, profe, o sea, es como un hecho basado en hechos reales, valga la redundancia. Tal cual como se hizo, tal cual debe quedar. Sí, exactamente. Ok, profe, muchas gracias. Sí, mientras que entre paréntesis puede ir el tema relacionado con lo que dijo el autor o una aclaración sobre lo que estamos planteando allí, ¿no? Entonces, no sé, en este momento como que no se me ocurre nada, pero cualquier cosa que uno quiera ampliar a nivel de concepto lo puede dejar entre paréntesis. Es como para ampliar el contenido, para orientar un poquito al lector hacia dónde lo estamos diciendo, ¿sí? Mientras que el entrecomillado obligatoriamente es tal cual como lo dijo la persona a la que yo estoy haciendo referencia. ¿Alguna otra pregunta? No, todavía no, ¿no? Bueno, ¿dónde más usamos los paréntesis? Esos puntos suspensivos pueden ir entre paréntesis o pueden ir sin paréntesis. Normalmente en literatura los encuentra uno con los paréntesis de lado, pero en los textos normales casi uno no los encuentra. Los puntos suspensivos aquellos no los encuentra así solitos. A la gente no le gusta escribir con puntos suspensivos. Paréntesis. Cuando uno enumera 1, 2, 3 o A, B, C o A1, A2, A3, siempre después de esa enumeración tiene que haber un paréntesis. Nunca el paréntesis está antecedido de signo de puntuación alguno, o sea que no pongo 1 punto paréntesis, 2 punto paréntesis, no existe. El guión mayor. El guión mayor se usa para partir palabras y sustituye de alguna forma al paréntesis. Entonces dice ahí, las personas que lo esperaban, fíjense que ahí viene como un comentario, guión mayor, eran como unas 20. Cierro la expresión que amplía la condición informativa. Empezaron a protestar. Entonces, ahí se utilizaría guión mayor o se utilizaría también paréntesis. Pero si quiero sustituirlo porque me parece que es como más chévere en mi texto utilizar el guión mayor, lo puedo hacer.
Para indicar enumeración sin uso de dígitos. Entonces dice, los cuadernos son rayados, cuadriculados, y empiezo a enumerar. Entonces, no voy a decir 1, rayados, 2, cuadriculados, no, simplemente pongo el guioncito. Los recursos del computador me invitan a mí a que ponga pepitas, unos triangulitos muy simpáticos o rombitos, que, ¿cómo es que se le llama eso? En este momento no me acuerdo. Viñetas. Viñeta, esa es la palabra adecuada. Hacen exactamente la misma función del guión mayor. Las comillas. Para frases de autoría diferente al escritor. Y por favor acostúmbrense a usar las comillas. Porque cuando uno no utiliza comillas, se adueña de las frases, de las expresiones, de los textos, y hasta eso puede traer hasta muchos problemas. A nivel de prensa, por ejemplo, la gente reclama mucho por redes sociales. Todos los días hay reclamaciones, todos los días. No, es el colmo de este medio, como dijo, pero porque lo planteó de esta manera, porque tal cosa. Y resulta que la única forma de salirse de la responsabilidad cuando esos conceptos los ha manifestado otra persona, obviamente es el tema de las comillas. En los proyectos de grado, en las monografías, en las tesis, ese es un inconveniente. No me acuerdo hace como 2 años a quién fue que le dijeron, tal vez al proyecto de grado de quién era, de un político, que se lo adueñó en su totalidad porque no se le ocurrió darle crédito al autor. Entonces, entre otras, nosotros hacemos caso omiso de las normas APA, que son las que nos determinan cuál es la normatividad para escritos dentro de nuestra rigurosidad universitaria. Profe. Señor. Profe, hablando de eso de las normas APA, yo tengo una pregunta. Sí. Lo que estamos viendo en este momento, todas estas cosas, todas estas reglitas, son usadas en el trabajo de grado como tal. Claro, estos signos de puntuación, sí. Lo que pasa es que si les soy sincera, se necesita que el lector de la monografía conozca bastante de redacción desde el punto de vista literario para que haga observaciones con respecto a eso. Sobre comillas siempre lo van a hacer, pero que se fijen los 2 puntos o en cuál es el guión mayor o qué va entre paréntesis, eso pasa transparente y casi nunca ocurre. En cambio, las normas APA, que sí son como de forma, cuántos espacios dejo, cuánto me corro a la derecha, cuánto me corro a la izquierda, todo eso, eso sí lo miran bastante. O sea, ese es el primer colador del proyecto de investigación. Cuando llega el departamento de proyectos que lo tienen que entregar en medio magnético para que exista la primera revisión por parte de proyectos, y cuando ya están bien por normas APA, los dejan seguir. A veces pasa que la primera parte, que es el anteproyecto, está bien con normas APA. Siguen escribiendo y cuando entregan el proyecto final para correcciones y cosas de esas, se los devuelven por normas APA. Entonces, eso es lo que prima dentro de la escritura en la fase de proyectos en la universidad. Esto es porque es de manejo idiomático, o sea, este reguero de signos de puntuación. Por ejemplo, cuando voy a destacar sitios de reconocida trayectoria, a estos los tengo que dejar dentro de comillas. Por ejemplo, digo, el Palacio de los Deportes, todo el mundo lo conoce. El Teatro Colón, lugares emblemáticos, ¿no? La Catedral de Bogotá, y se llama la Catedral Primada de Bogotá. Entonces, cuando hago referencia a esos sitios, esa referencia debe ir entrecomillada. Es una utilización específica de las comillas. La coma. Signo que separa frases con sentido dentro de una... Profe, qué pena. Señor. Profe, ¿y las comillas simples? ¿Cuáles comillas simples?
Las comillas son las comillas. ¿Cuáles comillas? O sea, ¿solo hay unas comillas? Sí. Es que hay unas que, digamos, las comillas son de dos. Y hay unas que son comillas simples que solo es como una comilla. Y ya. ¿Esas no se utilizan? Pues ¿O no no. existen? No, pero existen. Pues voy a investigar porque además yo todo no lo sé en esta vida, ¿no? Entonces, así como un día Gabriel García Márquez dijo que las comas no eran urgentes, yo creo que voy a buscar comillas simples a ver cuáles son esas, pero yo no las conozco. ¿Es mi amigo el que me pone las delgaditas? ¿O no? ¿Señora? Que tú eres el que también me dijo el otro día el término que No, significa no, señora. dos No, cosas señora. contrarias dentro de la misma. Bueno, es que No, señora. el manejo idiomático es muy complejo. ¿Quién creyera que la lengua castellana tiene muchas cosas? Muchas, pero muchas cosas. Y mi carrera es comunicación social y no soy lingüista. Es que de pronto el lingüista tendría que estar dictándoles la clase. Pero hago mi mejor esfuerzo con la mayor cantidad de información y precisión y pues una experiencia de tiempo. Pero pues investiguemos de una vez. A ver, ¿qué dice San Google acerca de las comillas simples? Profe, Señor. según lo que yo tengo entendido, las comillas simples se usan únicamente para lenguajes de programación. Ahí sí, ustedes me ganan porque yo de eso no tengo, por eso yo abro este aparato, pero de milagro, ¿no? El computador. Normalmente yo las he usado, pero para lenguajes de programación, digamos, para escribir algo. Mira, dice acá, las comillas dobles se suelen utilizar en Estados Unidos y Canadá, donde las simples apenas se usan en el habla directa y textual. En estas regiones lo habitual es colocar comas, puntos y otros signos de puntuación dentro de las comillas. A ver, comillas simples. ¿Cuándo se usa una comilla simple? Para presentar el significado de una palabra o expresión. En este caso, se utilizan exclusivamente las comillas simples. Acechador significa que observa o aguarda cautelosamente con algún propósito, para indicar los pensamientos de un personaje en texto narrativo, pero esas son las comillas dobles. No se utilizan para destacar palabras extranjeras. Comillas simples del Wikilengua, a ver qué dice. La comilla simple es un signo ortográfico idéntico a la comilla doble, pero en el que tanto el signo de abrir como el de cerrar es simple, la mitad del doble. En español apenas se usan más que las comillas simples inglesas como comillas de tercer nivel, pero todo lo que estoy viendo es entrecomillado común y corriente. Aquí dice los comilla simple, sin papeles, cierra comilla simple, aún no están fuera del sistema. Todavía no entiendo el concepto y si hay una... Señora. Sí, se usa más que todo es para la explicación de una palabra. Un ejemplo, para escribir INH, que significa pulgada, se escribe solamente una comilla. Entonces, lo que se refiere es que se usan para la explicación de una palabra. Ok, bueno, vamos a mirar ese aspecto. Porque es que realmente, sí, yo ahí utilizaría el paréntesis. Pero vamos a auscultar un poquito más en el tema de la comilla simple y si ya corresponde a un lenguaje de programación, ahí sí me declaro completamente nula en el asunto, que es lo que me querían comentar, ¿verdad? Bueno, y son las 10 de la noche, vamos a cerrar aquí con comillas, porque comillas que quedamos en comillas y pasamos a la coma mañana. ¿Algún comentario, algo que quieran saber, algo que quieran preguntar? Profe, yo tengo una pregunta. Señor.
Cuando se finaliza una frase con paréntesis, ¿el punto final va dentro del paréntesis o por fuera? Por fuera, Ok, gracias. por fuera, por fuera. ¿Alguna otra Profe, pregunta, ese material señor? Adelante, Juan. que usted utiliza va a ser facilitado a nosotros en la plataforma o ¿no se escuchó? No, señor, ¿qué cosa? Que si ese material que utiliza usted, que si va a ser facilitado a nosotros en la plataforma o en algún lado o es firmemente para su explicación. Normalmente yo lo tengo obviamente para las clases. No lo cuelgo en la plataforma porque como tiene muchas diapositivas, no lo sube. Y porque como es mi herramienta de trabajo, cada persona, por ejemplo, que dicta la asignatura, tiene su propia presentación de PowerPoint. Lo que les interesa a ustedes es tener el material. Entonces yo a los coordinadores de cada uno o representantes de curso, sí les puedo dar la presentación de PowerPoint para que la compartan con los estudiantes. Listo, profe. Sí me estaban preguntando que si era posible de pronto tener esa presentación. Sí, sí, señor, sí, sí. En algún momento entonces yo se los paso para que lo tengan y lo puedan compartir. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, mis chinitos y chinitas, Dios los bendiga siempre. Váyanse a descansar, que muy merecido lo tienen. ¿Alguna pregunta adicional? No, señora. Ok. Señora. Muchas gracias, profe. ¿Te pareció útil lo visto hoy? Buenas noches, Chao, profe. buenas noches. Bueno, Chao. buenas noches. Chao. Buenas noches, profe. Chao. Gracias. Feliz noche, profe, Gracias, y para chao. todos. Hasta mañana, profe. Gracias. Mañana. Profe, ¿cómo estás? Profe, una preguntita. Yo te escribí anoche para lo de la plataforma de notas. Sí. ¿Sigues ahí, profe? Sí. Sí, entonces no sé si de pronto me habrías colaborado con eso. Espérame a ver qué dice registro ¿Qué control, pasó? porque todo lo pasé. Ok, listo. Vale, Dame un profe, muchas segundo y gracias. buscamos a ver si me contestaron. Vale, profe. Profe, yo también es para hacer una pregunta. Sí. Es que el problema es que yo me inscribí pero en segundo módulo, ¿no? Y me dijeron que me iban a inscribir en ingeniería de sistemas. Y eso leí que me porque lo se escribiste veían, por el chat. sí, porque me dijeron que como se veían las mismas materias, me inscribían en ingeniería de sistemas, pero que ahí no había problema, que igual iba a quedar en ingeniería industrial. Pero yo ahí tengo la duda, tengo que escribir, por lo que tú dijiste hoy que no aparecía en el sistema o algo así. No entendí bien. Sí, sí. No entendí bien esa parte. Entonces no sé qué hacer ahí. Dame un segundo, voy a contestarle a Wilman primero. Vale, vale. Yo pasé la información, Wilman, a las 9:44 de la mañana. A ver qué me contestaron. Listo, profe, déjame, entonces ya reviso y que ya reviso y creo que el usuario ya te avisa. Que ya te iban a crear el usuario. Que ya puedes ingresar. Sí, profe, y entonces ahí sería normal como, o sea, con el mismo usuario y contraseña con el que entro Sí, sí, al señor. aula profesional. Sí, sí. Ok, listo, profe, muchas gracias. No, Gracias no, por tu ayuda. no, para nada. Todo bien, siempre tus órdenes. Vale, profe, muchas gracias, que esté bien, buena noche. Muy bien. Y que descanses. Entonces, Joseph, ¿tu deseo es estar en qué programa? ¿Quién me iba a hablar de las niñas? Dime. Profe, yo. Pablita. Pero primero habla con él y yo te envío un mensaje al WhatsApp. Bueno. Listo, sí, señora. Dale, Buenas gracias. noches, profe, que esté Gracias, que bien. descanses, gracias. ¿Tú quieres estar en ingeniería de sistemas?
No, industrial. En industrial. Sí. Ok, voy a escribirlo aquí de nuevo porque creo que no lo entendí. ¿Te lo vuelvo a explicar o...? No, ya hablando contigo ya lo entendí. ¿Sí? Ah, Tú sí, quieres es es que en estar matriculado en ingeniería industrial y te hicieron Sí, una matriculación por ingeniería de sistemas. sí, pero porque me dijeron que en el segundo módulo se veían las mismas materias. Entonces, pues yo quedaba tranquilo, pero después llegaste tú hoy diciendo eso y quedé intranquilo, porque me Pues claro. parece raro. Sí, obviamente, ¿no? Déjame Entonces, preguntar, una cosa son las materias y otra claro, es que pertenezcas a un programa. Yo claro. sé que hay muchas materias que ven entre las dos, por eso decía yo que ingeniería de sistemas y ingeniería industrial siempre iban a ser carreras hermanas, como Claro, claro. en la universidad son administración y contaduría, pero Ujú. necesariamente tú debes tener la certeza de que estás matriculado en el programa que quieres, Ok, para que no vayas a tener problema. Yo mañana aclaro esto, ¿te parece? vale. Uy, sí, me ayudarías montones, la verdad. Eh, Por lo que aún no entiendo bien la plataforma. Si la entendiera a full, no te molestaría. Regálame tu número de cédula, por favor. 1000, Sí, 223, sí. 367. 1.223.367. Ok, yo Sí. mañana arreglo esto. Mañana que me aclare. Vale, profe. Gracias. Bueno, no, señor, siempre que descanses. Buenas noches. Igual a ti. Gracias. Una buena noche, que estés bien. Chao, gracias. Chao.